pero vamos a empezar nuestro tablero del día de hoy con Isabel Díaz Ayuso ofreciéndole loas a Donald Trump. Lo vemos. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026, Estados Unidos es el país invitado con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Hablamos de un éxodo de más de 8 millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden. Enseguida presentamos la mesa de análisis y hilamos más fino, pero antes me permito introducir una conexión. Mario Espinosa, filósofo y analista político. Mario, bienvenido al tablero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos muy bien. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Gracias a ti, es un placer tenerte como siempre. Mario, queríamos preguntarte por estas declaraciones de Isabel Ayuso. ¿Qué evaluación haces? Bueno, realmente el discurso en general de Díaz Ayuso ha sido un discurso de pliegue absoluto al trumpismo, ¿no? Hemos tenido un discurso así, que es un discurso que viene de lejos, ¿eh? No es un discurso de ahora, es un discurso que empezó ya el 21 de enero de 2025, cuando Trump tomó posesión de la presidencia. Ya Ayuso pues, ofreció un discurso para alinearse con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Felicitando, ¿no?, a Trump ahí de manera muy enfática y ofreciéndole la colaboración de la Comunidad de Madrid, ¿no? Le dijo que espero que España fuera como la gran aliada también de Estados Unidos y que además no todo el mundo estaba a favor de los BRICS, ¿no?, criticando también a Sánchez, ¿no? Eso fue un poco lo que dijo. Ya empezó en esa época a mostrar su pleitesía a Trump, ¿no? Ahora la pleitesía ha ido mucho más allá, ¿no? Ha ido muchísimo más lejos, ¿no? Este discurso que ha manejado ha sido un discurso obviamente de buenos y malos, ¿no?, criticando a los enemigos de la libertad, a los totalitarios y demás, pero es un discurso que desde mi punto de vista tiene múltiples aristas y muchas lecturas y planos, ¿no?, el discurso global de Díaz Ayuso, ¿no? Porque vamos a decir que, por una parte, establece un concepto de hispanidad, ¿no?, desde la óptica clásica de la derecha española, ¿no?, una mirada colonial, nacional y conservadora, pero también subyace aquí, obviamente, la búsqueda del apoyo de una red de influencia financiera y política, que es la del trumpismo, y para eso se posiciona contra los adversarios del trumpismo, ¿no?, que son esos estados comunistas de ultraizquierda de los que habla, ¿no? Pero me parece que hay que hacer como diversas calas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la política nacional, Ayuso aquí, en este discurso, no solo se sitúa como la embajadora, si queréis, de la hispanidad, sino sobre todo como la líder de la política, ¿no?, de la capital madrileña, pero adquiriendo un tono de estadista, ¿no?, un tono de estadista, como si fuera España hablando directamente con Estados Unidos, ¿no? Y quiere que el foco solo ha apuntado hacia ella, y yo creo que hay ausencias notables dentro de la política nacional, no dentro del discurso de Ayuso, ¿no? No hay ni una sola mención al Partido Popular, no hay ni una sola mención que tenga que ver con su líder, con Alberto Núñez Feijóo, obviamente, ni siquiera aparecen como decorado, ¿no?, o como secundario, simplemente es ella sola, ¿no?, como expresión de España y de Madrid. En este sentido, ¿no?, vuelve a saltar por encima del partido, ¿no?, de Feijóo directamente, ¿no?, y se propone no solo como aliada de Trump, como decía, sino como una líder de confianza en España, que quiere aproximarse a esa red de influencia, ¿no? Y se posiciona además de nuevo internacionalmente marcándole la agenda política al Partido Popular, ¿no? Hay que recordar una cosa, a quien le está viniendo bien la lógica trumpista es Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero al Partido Popular no le está yendo tan bien. En las otras, lo hemos visto en las elecciones, ¿no?, de Extremadura y Aragón, donde pierde contra Vox directamente, ¿no? Y en el plano, si quieres, de las derechas españolas, pues obviamente Ayuso se sitúa como aliada de Trump, es lo que quiere de manera clara, ¿no?, rendirle esa pleitesía, regalándole esa medalla internacional de la Comunidad de Madrid, pero obviamente también para eclipsar a Vox y mostrarse ella como la gran candidata, la gran valedora, ¿no? Ella lo que hace es posicionarse, ¿no?, contra los adversarios de Trump, si quieres. Ayer cuando preparábamos el programa y vos ya en tu primera intervención retomaste algunos de esos puntos, bueno, pensábamos cómo abordar esta cuestión, cómo abordar el discurso de Ayuso, y una de las cosas que nos venía a la mente, como decíamos en el inicio, es que, bueno, que esto tiene que interpretarse también a la luz de la estrategia de seguridad nacional que publicó Estados Unidos hace nada más ni nada menos que un mes, en donde habla de, bueno, interferir explícitamente en las democracias europeas y favorecer aquellos partidos o aquellas candidaturas que estén a favor del supremacismo racial. Te quería preguntar si vos ves que hay una competencia desatada entre Isabel Díaz Ayuso y Vox,
por tener el respaldo de Donald Trump. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que eso está pasando? Yo creo que competencia hay. Luego veremos si más adelante eso acaba en algún tipo de unidad, pero competencia hay. Y es obvio que Donald Trump, en la estrategia de seguridad nacional, quiere influir en Europa. Dijo que quería que Europa recuperara su autoestima, ¿no? Y que es la recuperación de la autoestima de Europa. Fomentar todas las formaciones de extrema derecha o vinculadas al trumpismo en Europa. Y aquí Ayuso lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es desde luego entrar en liza y en competencia con Vox. Al menos busca oscurecer, digamos, los lazos, ¿no?, que pudo hacer en Patriots, ¿no?, Vox con el trumpismo. Yo creo que esa competencia está, y sobre todo yo creo que aquí lo que hace Ayuso es proponerse directamente como la candidata del Partido Popular, lo cual me parece como bastante nítido, ¿no? Porque además ella maneja un discurso en el que ya no habla de la Comunidad de Madrid, por supuesto, de que es la gran líder, la mejor región del mundo, pero habla sobre todo desde España y como expresión de la hispanidad a Estados Unidos, hablando de una historia compartida, ¿no? Entonces ella se sitúa en el frente como una competencia, yo creo, para Vox. Veremos cómo eso se empieza a jugar, porque aquí recordemos que en la política nacional ahora mismo Vox está comiéndole la tostada bastante, está ganando muchísimos escaños a costa de un Partido Popular que se ha derechizado y la gente de derechas está votando más a Vox, ¿no? Entonces, como decía al principio, si esa competencia está, aquí hay un problema también en el Partido Popular. Y es que el Partido Popular, como decía, solo al madrileño le conviene mucho el trumpismo. El trumpismo para Ayuso es fundamental en Madrid para conservar la hegemonía. El problema es que el trumpismo madrileño, cuando se desplaza a otros espacios y a otras autonomías, no juega tan bien. Y lo que hemos visto es pues, la duplicación de escaños en Aragón y la duplicación y un poco más de escaños en Extremadura, ¿no?, por parte de Vox. Luego, lo que yo sí veo, obviamente, es que Trump va a influir en la política española a partir de estas dos formaciones políticas, del Partido Popular, digamos, de la sección trumpista del Partido Popular y de Vox. Y yo creo que eso es más que esperable, porque lo está haciendo en muchas partes de Europa. Te hago la última antes de liberarte, porque, bueno, vos lo planteabas también en el discurso que hace Ayuso, diferencia entre países buenos y países malos. Allí dice que México es una dictadura de ultraizquierda y dice que Argentina se liberó de ese tipo de dictaduras. Y yo te quería preguntar, más allá de la ignorancia y el desconocimiento absoluto sobre la cuestión latinoamericana en general que demostró Ayuso, te quería preguntar si vos ves que opera esa misma lógica de migrante bueno o migrante malo dentro de la Comunidad de Madrid, o si crees que eso puede erigirse en un proyecto de país a partir de, bueno, de esa distinción entre lo bueno y lo malo que Ayuso demostró en su discurso. Totalmente. O sea, aquí hay un proyecto de fondo que es el proyecto de la hispanidad. Ayuso está manejando un proyecto que es el proyecto de la hispanidad y lo deja claro a lo largo de todo su discurso, ¿no? La hispanidad, además es una hispanidad, ¿cómo decirlo?, donde se vuelve a la retórica del encuentro de culturas, se vuelve a la retórica de los consensos, a la retórica, digamos, del diálogo entre civilizaciones y se borra toda la historia del genocidio. Se borra toda la historia del genocidio de Abya Yala y se borra toda la historia también del genocidio de Estados Unidos en su expansión hacia el oeste, ¿no?, con los pueblos nativoamericanos. Hay un proyecto, y es un proyecto para mí peligroso, es un proyecto peligroso el de Ayuso. Recordemos que Ayuso está haciendo, desde 2021, está haciendo galas y festivales de la hispanidad en Madrid cada vez más fuertes. Su apuesta es intentar transversalizar estos festivales, que son festivales que hacen valer esa idea de encuentro de culturas, de consenso, de encuentro de civilizaciones, y ocultan constantemente la realidad de lo que fue la invasión de Latinoamérica o Abya Yala, ¿no? Un genocidio en toda regla. Y no es menor que esté invirtiendo tanto dinero, está invirtiendo muchísimo dinero en esas galas, ¿no? En los últimos 3 años ha invertido 7,5 millones, digamos, en los conciertos, en las carrozas del Festival del Día de la Hispanidad, casi todo adjudicado a Sony Music, pero recordemos que los 847.000 euros pagados a Carlos Vives, bueno, a Gloria Estefan 484.000, por poner cifras, ¿no? Ayuso tiene un plan concreto ahí y es un plan, además, que distingue claramente entre el migrante bueno y el migrante malo. El migrante bueno es aquel que participa, ¿no?, en la gala de Trump. Es el migrante de valores conservadores, que se integra en el neoliberalismo, que es, digamos, que tiene sus papeles en regla, que trabaja, que no cuestiona el statu quo, ¿no? Ese es el migrante latino bueno, vamos a decirlo así, que por alguna razón está muy relacionado en los discursos, digamos, de Ayuso con Venezuela, ¿no?, con la oposición a Venezuela, digamos, con Guaidó. Recordemos que también tiene un premio de la medalla, ¿no?, esta de la Internacional de la Comunidad de Madrid.
Así que sí que hay un plan y hay un proyecto, yo creo, y eso sería el modelo, yo creo, de migrante bueno. Y luego, obviamente, si recuperamos dos cuestiones, que Estados Unidos es el faro de la humanidad ahora mismo, con todo lo que está sucediendo, es decir, la intervención en Venezuela, el genocidio en Palestina y las persecuciones de muchos y muchas latinas por el ICE, más su crítica a la regularización, pues sabemos ya más o menos quién es el mal migrante. El mal migrante es ese migrante de izquierdas, ese migrante disidente, un migrante que no tiene a lo mejor su situación administrativa es irregular, un migrante que no es cristiano, porque hay que decir claramente que ella ha hablado de los grandes valores de la cristiandad como un eje fundamental de la hispanidad, ¿no? Entonces, aquel que no es cristiano también habría que apartarlo. Es decir, ella establece esa división tajante. Y no se nos debe olvidar que Ayuso en la Comunidad de Madrid se está apoyando en una parte muy conservadora, digamos, de la migración latinoamericana relacionado con las iglesias evangélicas, en concreto las neopentecostales, que tienen un ideario afín al neoliberalismo y muy, muy ultraconservador e individualista, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante. Yo creo que ella intenta hacer valer un proyecto de hispanidad, por una parte, en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo tiene más apoyos de derechas, pero que está intentando transversalizar de una manera muy fuerte a la comunidad migrante a partir de esas enormes galas con tanto y tantísimo dinero, ¿no? Pero recordemos que lo que hay detrás, ¿no? O sea, lo que hay detrás es una distinción entre el buen migrante y el mal migrante. Eso es, para mí, es claro y obvio. Y el hecho de que llame faro de la humanidad, ¿no?, a Estados Unidos justamente con las redadas del ICE, pues nos deja muy claro qué es lo que piensa que va a hacer con esos malos migrantes. Criminalizarlos, perseguirlos y deportarlos. Eso es un poco lo que subyace, ¿no? De fondo, decía, me gustaría señalar un par de cosas, Nacho, si me da un poquito de tiempo. Y eran, son dos cosas que yo creo que son interesantes y que pueden dar también alguna medida. La bronca con México, ¿no? La bronca con México me parece que es importante. De repente, a Cuba siempre lo citan las derechas, el totalitarismo, Nicaragua, pero de pronto México. ¿Por qué México de repente? Por una parte, porque desde luego le plantea problemas a Trump, pero por otro lado recordemos que las relaciones relativas a la hispanidad, a ese concepto de hispanidad que conmemora un genocidio, han sido contestadas en México. Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España en 2019 que pidiera perdón por todo el genocidio en la conquista y que se pidiera perdón a los pueblos originarios, no por las violaciones de lo que hoy llamamos derechos humanos, dijo más o menos, ¿no? El rey de España nunca contestó. Y recordemos que Claudia Sheinbaum ha mantenido la postura de López Obrador, ¿no? De ahí esa inquina especial también me parece con México, porque justamente México es un país que ha cuestionado en la esfera internacional el concepto de hispanidad que hace valer Ayuso. Y yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Y además, también la propia lengua española, porque la lengua española, la multitud de lenguas de los pueblos originarios que aplastó la lengua española, pues es algo que hay que señalar también. Y una cuestión más, si quieres, de detalle de análisis del discurso. Ayuso, cuando nunca se refiere a países concretos, ¿no? Dice Venezuela, para hablar de María Corina Machado como lo mejor del mundo, para hablar de México como lo peor del mundo, pero cuando se refiere al continente latinoamericano dice así, el nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar. ¿Para qué? Y cito textual, Norteamérica, el resto del continente americano y Europa seamos más libres y pujantes. Y repite la misma fórmula al final. España, Estados Unidos y el resto de la hispanidad navegamos en un mismo barco. Ese barco me da la sensación de que o es una carabela colonizadora o es un barco de esclavos, ¿no? Pero fijaos lo que significa luego de fondo en términos de discurso. El resto. Los migrantes son el resto. Espinosa, filósofo y analista político, como siempre, un placer. Gracias por hilar tan fino como siempre. Nos vemos seguramente a la vuelta pronto. Gracias. Un placer, Nacho.